Exaltamos tu nombre santo porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, esta mañana te adoramos, te bendecimos. Señor, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti, pidiendo, Señor, que siempre sean usados para expandir tu reino, Señor, todo lo que tú quieres que hagamos. Oramos, Señor, por todas las personas que nos escuchan, que tengan dificultades económicas, que tú abras las puertas, Señor. Y Padre, que bendigas a todos aquellos, a los dadores alegres, Señor. Como dice tu palabra, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, que rebose. En el nombre de Jesús, ahora ayúdanos a entrar en tu palabra. Señor, usa mis labios, trae a mi mente todo lo que tú quieres que hable, Señor, y ayúdame a exponer tu palabra para que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. En el nombre de Yeshua. Dios les bendiga a todos, hermanos. Shabbat Shalom. La semana pasada comenzamos a estudiar la epístola a los filipenses, la carta a los filipenses, y hablamos cómo esta carta también fue escrita, fue una de las 4 cartas escritas desde la prisión, y se cree que fue en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, donde Pablo mandó estas cartas a las iglesias. Y la carta a los filipenses, como dijimos la semana pasada, fue a la iglesia, a la primera iglesia que fue fundada en el continente europeo, ¿verdad? Fue fundada en la provincia de Macedonia, y Pablo fue el que estableció esta iglesia. Ahora Pablo les escribe una carta a los hermanos en Filipos para animarlos y para, como siempre, edificarlos, instruirlos y también avisarles que se cuidaran de las falsas doctrinas de los falsos maestros. Y la semana pasada también hablamos de la gran significancia del saludo con que saludaba Pablo. ¿Se acuerdan? Saludaba gracia y paz, ¿verdad? La gracia de Dios, la gracia, el favor inmerecido de Dios y la paz que Dios trajo por medio de Jesús, por medio de Yeshua, que trajo reconciliación entre el hombre y entre Dios. También hablamos de que Dios mismo se encargará de ayudarnos a vencer y llegar hasta la meta final, ¿verdad? Pablo escribió, dijo, de eso estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Jesús el Mesías. También vimos que por causa del Señor Jesús, vimos que también el sufrir por causa de Jesús es una bendición. Y además vimos también cómo Pablo, en medio de sus sufrimientos, no pensaba en él mismo, sino pensaba en la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Pablo no estaba en la cárcel llorando, sufriendo, lamentándose, sino que estaba pensando en los hermanos, y en medio de su sufrimiento, en medio de su prueba, estaba animando a otros, ¿verdad? Vimos también la semana pasada cómo Dios nos llama, ¿verdad? Nos hace pasar por pruebas, dice, para animarnos, para que con el mismo ánimo con que Él nos anima, nosotros también animemos a otros, ¿verdad? Y es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Se acuerdan ustedes también? Fue allí mismo en Filipo. No estoy seguro, eso se ve en el libro de los Hechos, pero fue aquí mismo en Filipos, en el primer viaje misionero con Silas, que fueron arrestados y echados a la cárcel, ¿se acuerdan? Y en vez de estarse lamentando, se pusieron a cantar himnos, ¿verdad? A lo mejor estaban hasta las cadenas ahí para darse un ritmo, pero estaban cantándole al Señor allí mismo en la prisión. Y dice que los prisioneros los estaban escuchando. De repente vino un gran terremoto, ¿se acuerdan? Abrió las puertas y todo el mundo podía salirse. El carcelero se dio cuenta de esto, se iba a quitar la vida, porque los carceleros que dejaban, donde se les escapaban los prisioneros en los tiempos romanos, los ejecutaban. Pero Pablo dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesús, tú y toda tu casa, y serán salvos. ¿Y qué pasó? Esa misma noche fueron salvos, fueron bautizados, y Dios trajo una grande salvación. Entonces, cuando aprendemos a adorar en medio de las pruebas,
cuando aprendemos a adorar a Dios, cuando estamos sufriendo, pasa una guerra espiritual impresionante, ¿verdad? No iba a hablar de eso, pero me vino a la mente. Cuando aprendemos a adorar a Dios en medio de nuestras necesidades y pruebas, suceden cosas tremendas, ¿verdad? Como sucedió ahí en la cárcel en Filipos. Entonces, quisiera intitular este mensaje de hoy. Vamos a ver la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 18. Y quiero intitular este mensaje, Avanzando a pesar de las pruebas. Entonces, ¿por qué digo avanzar, avanzando? Porque en nuestro caminar espiritual, hermanos, tenemos que avanzar en el Señor, tenemos que crecer en el Señor. No podemos quedarnos estancados en un solo lugar, tenemos que crecer en el Señor. Es como, por ejemplo, un bebé, ¿verdad? La Biblia nos compara cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando el Señor hace esa obra de regeneración en nuestro corazón, que lo llamamos el nuevo nacimiento. Entonces, es como un bebé. Imagínense que un bebé se quede así bebé toda la vida. No se puede, ¿verdad? Tiene que avanzar, tiene que crecer, aprender a gatear, a caminar, aprender a irse de tomar pura leche a comer alimento sólido, a ir creciendo, desarrollando su mente, sus facultades. Y es lo mismo con el cristiano, con el creyente. Tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que crecer en el Señor, si no nos quedamos como fenómenos, ¿verdad? Nunca poder crecer. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que nosotros avancemos, que crezcamos en nuestra relación con Él, que crezcamos en su camino y que maduremos a ser siervos eficaces para su gloria, ¿verdad? Pablo una vez les escribió, no me recuerdo si a los hermanos dijo, ustedes ya deberían de estar enseñando la palabra, pero todavía están tomando leche, ¿verdad? Se quedaron bebés. Y eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que crezcamos, que avancemos y que un día nosotros mismos lleguemos a enseñar la palabra. No tenemos que ser predicadores, maestros, evangelistas, apóstoles. No tenemos que ser eso. Aún así podemos enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque avanzamos, crecemos, maduramos en el camino de Dios. Ok, vamos a empezar y vamos a ver ahí, vamos a estudiar los versículos 12 al 18. En el nombre del Señor, empieza así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Redundar quiere decir, ¿cómo diría? Han resultado. Entonces podemos leer, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado bien para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso. Ir hacia adelante, caminar hacia adelante, proseguir hacia adelante, no quedarse estancado, es lo que da la idea. Entonces, la pregunta es aquí. Pablo dijo, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me sucedieron, ¿qué le sucedió a Pablo? No sé cuándo ustedes de la historia, si leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que el viaje que tuvo desde Jerusalén, o donde estaba en Cesarea, desde Cesarea hasta Roma, no fue un pedazo de pastel. ¿Se acuerdan de eso? En el libro de los Hechos, capítulos 27 y 28, en su propio tiempo, leanlo, vemos que a Pablo y a sus acompañantes sobrevivieron una gran tormenta invernal. ¿Se acuerdan de eso? Que pensaban que todo era color de rosa y de repente llegó, no me recuerdo cómo llamaban este tipo de tormentas que sucedían en el invierno. Dice, naufragaron. ¿Se acuerdan que se hundió el barco? Duraron casi 2 semanas en alta mar, sin ver la luz del sol, sin saber para dónde iban y pensaban que iban a morir. No comían alimentos de lo deprimido que estaban. Un ángel se le apareció a Pablo, le dijo, Pablo, todo va a estar bien. Pablo se levantó, los animó, y dijo, nadie se va a perder aquí. Comieron, pero al tiempo naufragaron y tuvieron que nadar a una isla. ¿Se acuerdan? La isla era Malta. Y cuando llegaron allí a Malta, no nomás tenían frío porque era invierno, las aguas estaban frías,
prendieron un fuego para poder calentarse. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Se acuerdan? Lo mordió una serpiente. Y pasó Pablo este tipo de pruebas, este tipo de dificultades, y es a lo que se está refiriendo aquí cuando dijo: hermanos, quiero que sepan que lo que me sucedió ha resultado para el progreso del Evangelio. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Malta, el gobernador, no me acuerdo si era el procónsul o cuál era su título, pero su papá estaba enfermo. ¿Se acuerdan? Pablo oró por él, el Señor lo sanó, se salvó mucha gente ahí en Malta. Entonces, todo lo que le pasó a Pablo durante este viaje dificultoso, dice que resultó para que progresara el Evangelio. Entonces, escriban sus papeles. A pesar de todo lo que le pasó, Pablo afirmó que todo sirvió para que el Evangelio progresara. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los creyentes tenemos que progresar en nuestra relación con Dios. No podemos ser los mismos año tras año tras año. Si somos los mismos, hermanos, año tras año, algo está mal. O no estamos regenerados, o de verdad no somos salvos, o algo está pasando, puede ser algo espiritual, ¿verdad? Donde el enemigo, donde hombres fuertes contienden en contra de nosotros para que no progresemos, ¿verdad? No me recuerdo si fue Anton LaVey el que fundó la primera iglesia de Satanás allá en los años 1960, que dijo que el propósito de la magia negra era detener el progreso de la persona. ¿Qué progreso se refería? El progreso espiritual. Puede haber algo espiritual que nos está deteniendo para que no progresemos. ¿Y cómo hace? ¿Qué trata de hacer el diablo? Muchas veces el diablo manda a personas equivocadas a nuestras vidas. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, de que Dios no permita que entre gente equivocada a nuestras vidas. ¿Quiénes son las personas equivocadas? Las personas viciosas, drogadictas, borrachas, las personas chuecas, los mentirosos, las personas que pueden desviarnos del camino de Dios. Esos son las personas equivocadas. ¿Y qué hace el enemigo? A veces manda a esas personas para detener nuestro progreso. Es más, no nomás detener progreso y no nomás detenernos, sino que seamos regresivos, que nos vayamos hacia atrás, que vayamos de reversa, ¿verdad? Que perdamos campo. Entonces el enemigo muchas veces manda personas equivocadas en nuestras vidas para detener nuestro progreso. Una de las oraciones que yo le hago al Señor: Señor, no permitas que entren personas equivocadas a nuestras vidas, de mis hijos, de mis nietos, pero trae a las personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? Las personas que nos van a ayudar a avanzar en nuestro camino con el Señor. Las personas que van a orar con nosotros, las personas que van a leer la Escritura con nosotros, las personas que nos van a animar a seguir en el camino de Dios. Esas son las personas correctas. Ahora, si tú eres una persona soltera y estás creyendo en Dios para que traiga tu cónyuge, pide al Señor que traiga la persona correcta, ¿verdad? No te dejes llevar por las apariencias de este mundo, ¿verdad? Porque el diablo, cuando te tienta, no manda gente fea, ¿verdad? No manda gente de mal parecer, manda gente bonita, ¿verdad? Y muchas veces se enlaza la gente con esas personas incrédulas que no creen en Dios. ¿Y qué pasa? Se detiene el progreso, y muchas veces, si no tienen cuidado, hasta se desvían del camino del Señor. Entonces, si eres una persona soltera, pídele a Dios: Señor, manda la persona correcta, manda la persona que tú tienes para mí. ¿Quién es la persona que tiene para ti? Es la persona que se va a unir contigo, se van a unir al Señor y van a progresar juntos. Se animan los unos a los otros, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años, teníamos unos años de casados. No sé si mi esposa se acuerda de esto, pero nos acabábamos de mudar de ciudad, nos cambiamos a otra ciudad, y yo estaba muy desanimado espiritualmente.
Y me acuerdo que llegó el día de adoración. Hace tiempo íbamos a la iglesia los domingos y estaba yo acostado y me dijo mi esposa, es tiempo de ir a la iglesia. Le dije, no quiero ir, no voy a ir, no tengo ganas. Y mi esposa me dijo, ¿cómo de que no? Hoy es día de adorar a Dios, vámonos, levántate y vamos a la iglesia. Y pues gracias a Dios obedecí, me levanté y me fui a la iglesia. Eso es lo que estoy hablando yo de personas correctas, ¿verdad? Porque miren, no importa qué tan maduros seamos en el Señor, no importa qué tan fuerte nos sintamos, siempre va a llegar el día donde va a llegar el desánimo. Entonces, tú necesitas a una persona que te va a ayudar a animarte, a decirte, no, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que servir al Señor. Esas son las personas correctas. Entonces, el cónyuge correcto, la persona que Dios tiene para ti, es una persona que no nomás va a estar contigo, sino que te va a ayudar a avanzar, a progresar en tu camino espiritual. ¿Verdad? ¿Qué tal si hubiera tenido yo la persona equivocada? Pues tápate, súbele el calentón porque hace frío y ahora descansamos, nos quedamos dormidos. Esa es la persona equivocada, hermano. O ¿por qué no, en vez de ir a la iglesia, por qué en vez de orar, por qué no nos vamos a hacer algo divertido? ¿Verdad? Eso es la persona equivocada. Y las personas equivocadas son las que el enemigo manda para detener nuestro progreso espiritual. También manda pruebas, duras pruebas, ¿verdad? El enemigo pone obstáculos delante de nosotros y a veces manda duras pruebas. ¿Para qué? Para que nos desanimemos y para que no podamos progresar. Tenemos que tener cuidado. Pablo dijo, no ignoramos las artimañas del enemigo, ¿verdad? Las cosas que él quiere poner en nuestro camino para que no progresemos. El Señor dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? En el camino del Señor tenemos que esforzarnos, a veces tenemos que obligarnos a nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser muy valientes y aunque la cosa parezca que tal vez no tiene mucha significancia o que no está pasando nada, tenemos que aprender a ser fieles a Dios. El Señor le dijo a los fieles, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si no aprendemos a ser fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho tampoco. Entonces, el enemigo de nuestras almas siempre va a trabajar para detener nuestro progreso. Hablamos de brujería también, ¿verdad? Aunque no me crean, aunque nadie crea, los brujos trabajan día y noche para atacar a la iglesia de Dios. Y no lo hacen en público. Nunca esperen que va a estar un brujo ahí echando cosas en público. Al menos que nos deterioremos a ese punto. Pero por eso se llama el ocultismo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas ocultamente. Lo hacen en la oscuridad. Pero lanzan ataques en contra de la iglesia de Dios. ¿Por qué creen que la iglesia está como está, hermanos? Aquí en Estados Unidos hemos despedido lo sobrenatural. Decimos que creemos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia que hay burros que hablaron, metal que flotó, mares que se abrieron, ríos que se abrieron, un hombre que caminó sobre las aguas. Habla de lo sobrenatural y decimos que creemos en lo sobrenatural, pero a última hora no creemos en lo sobrenatural. Por eso nos descuidamos, por eso no nos vestimos de la armadura de Dios, por eso no oramos en contra y peleamos. Y el enemigo lanza sus ataques en contra de nosotros y por eso la iglesia está como está. Por la incredulidad, por la apatía espiritual. Y hermanos, tenemos que despertar. El Señor está hablando a su pueblo que despierte, que se vista en la armadura de Dios, que tome en serio que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. ¿Qué fortalezas? Esas fortalezas en el mundo espiritual que vienen en contra de nosotros. Tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a interceder, tenemos que aprender a orar. Entonces, el diablo quiso silenciar a Pablo, ya sea matándolo o desanimándolo con duras pruebas. Y de igual manera, el enemigo busca detener nuestro progreso en el Señor. Por eso intitulé este mensaje, Avanzando a pesar de las pruebas. ¿Qué pasó con Pablo?
a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que le había pasado, ¿verdad? Tantas veces que lo azotaron. Ese tiempo los judíos azotaban 39 veces. Eran 40, pero digo, no va a ser que se muera, le vamos a dar 39. No me acuerdo si dice la Biblia que le dieron como 4 o 5 veces, lo azotaron. ¿Cuántos de nosotros perseveraríamos si nos hicieran eso? ¿Verdad? Entonces, a pesar de todo, tenemos que aprender a progresar, avanzar, a pesar de las pruebas, ¿verdad? A pesar de lo que pasemos en esta vida, así como el apóstol Pablo, tenemos que aprender a hacer eso. Y como habíamos hablado la semana pasada, me parece, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Amén. Las personas que han sido torturadas a causa del Señor, ellos dan testimonio y dicen, no era yo, no soy yo soy muy débil. Era el Espíritu Santo en mí que me dio fuerzas para perseverar. Amén. Y debemos de confiar que el Señor, ¿no? Pase lo que pase, pasemos lo que pasemos, que el Señor mismo nos da las fuerzas para que podamos perseverar. Amén. Que el Señor nos ayude. Ok, vamos a seguir ahí en el verso 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Patentes quiere decir obvio en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Otras palabras, de tal manera que la causa que fue hecho prisionero, era muy evidente que había sido hecho preso por causa de Jesús, el Mesías. Fue muy notorio a todos los demás. Entonces, ¿qué son los papeles? Hay un favor muy especial que Dios da a sus siervos cuando sufren por causa de Jesús. Lo vuelvo a decir. Hay un favor muy especial que Dios da a sus siervos cuando sufren por causa de Jesús. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue muy obvio a los guardias imperiales. El pretorio eran los guardias imperiales. Y los que visitaban a Pablo, de que él no era un criminal. Entonces, miren, una cosa es cuando somos aprisionados por algo malo que hicimos. No pagamos un ticket, nos agarraron robando, nos agarraron haciendo trampas, lo que haya sido. Cuando estamos en la prisión a causa de eso, nos los merecemos, ¿verdad? La gente nos ve, no, pues está pagando lo que hizo. Pero cuando la gente se da cuenta de que somos inocentes o de que somos aprisionados porque creemos en Jesús, ahí cambia la historia. La gente sabe que somos aprisionados injustamente y hay un favor muy especial que Dios da a las personas que han sido aprisionados injustamente. Hay un pastor en Canadá, no sé si se dieron cuenta de él. Este pastor tuvo un servicio en Canadá, son un poco más estrictos que nosotros acá en Estados Unidos, y prohibieron que se juntara la gente a adorar. Pues este pastor desafió la orden y cuando llegaron los policías a investigar, los puso como en su lugar. Les empezó a decir, ustedes son unos nazis, ustedes son unos dictadores, ustedes están aquí para oprimirnos, váyanse de aquí, y los corrió. Y después la policía regresó con orden de búsqueda y otra vez los corrió. Pues la tercera vez llegaron y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Después lo soltaron, ¿verdad? Y los cargos ni siquiera eran legítimos, ¿verdad? Que había sido arrestado por desobedecer órdenes del gobierno. Por eso hemos hablado nosotros, hermanos, que debemos de obedecer órdenes que no violan la ley del Señor. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como es la costumbre de algunos. Entonces él estaba obedeciendo la palabra de Dios, fue arrestado. Lo soltaron, vino a Estados Unidos por 4 meses a ministrar y cuando regresó lo estaban esperando y lo volvieron a arrestar ahora. Entonces, lo que yo creo que está pasando es que están usando a este pastor como un ejemplo
de no desobedecer las órdenes del gobierno. Están probando las aguas, como dice por ahí, ¿verdad? Están empezando a perseguir a la iglesia de Dios bajo el disfraz del COVID-19, bajo el disfraz de salud. Pero hermanos, déjenme decirles que esto es solamente un disfraz y que va a empezar a hacerse más seria la persecución en Canadá. Y si piensan que no va a llegar a Estados Unidos, hermanos, créanme que va a llegar. Por eso es que nos implora a todos que nos acerquemos al Señor, que le pidamos que nos dé fuerzas, porque si somos probados de esa manera, que no neguemos al Señor. Tenemos que despertar y ver que lo que está pasando es un control mundial, ¿verdad? Los que hemos estudiado la escatología, el estudio de los últimos tiempos, podemos ver que se va a establecer un gobierno mundial. Y lo que está pasando ahora es que se está poniendo el cimiento, el fundamento para tener control absoluto sobre las personas, pero en especial a los creyentes en Jesús, a los creyentes en Yeshua, ¿verdad? El enemigo odia al Señor y nos odia a nosotros. Y poco a poco, muy sutilmente y con mucha sabiduría e inteligencia, bajo el disfraz de una supuesta pandemia, se están empezando a cerrar las puertas. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Entonces, este pastor, ¿cuál es su crimen? Que estaba obedeciendo la palabra de Dios de juntar a los hermanos para que adoraran. Ahorita está disfrazado, pero va a llegar el día en que abiertamente van a venir en contra de la iglesia. Ya no van a poner excusas, ya no van a decir que es por esto. Abiertamente va a haber una persecución en contra de la iglesia. Y por eso debemos prepararnos, hermanos. Debemos prepararnos. El Señor nos está avisando. El Señor nos está preparando diciendo, agárrense de mí. Amén. Y es muy serio porque dice la palabra de Dios que se avergonzare del Hijo del Hombre y de sus palabras delante de los hombres, también un día Él se va a avergonzar de nosotros, de los que lo nieguen delante de su Padre. Y tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios. No me recuerdo el nombre del pastor, pero debemos orar por él. Entonces, cuando una persona está encarcelada por causa del Evangelio, abre la puerta para que muchas personas escuchen sobre el Señor Jesús, porque pueden ver el testimonio de los creyentes. Las personas miran y dicen, ¿sabes qué? Esta persona no es un criminal, pero tiene fuertes convicciones y está aquí en la prisión no por haber cometido un crimen, sino por causa de seguir a su Dios. ¿Y qué pasa? Se abren las puertas para que podamos testificar. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Les testificó a los guardias imperiales y les testificaba a las personas que venían a verlo. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, rentó una casa y venían a hablar con Pablo. Venían judíos, venían todo tipo de personas y Pablo les predicaba. Entonces, Dios, cuando sufrimos por Él, Él nos abre puertas de oportunidad para que testifiquemos por Él. Amén. Todo lo que pasemos en esta vida, hermanos, los creyentes, no es en vano. No es en vano. Tenemos un galardón, una recompensa. La palabra de Dios dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que trabajan para bien. Dios va a sacar algo bueno, no importa cuánto suframos. Amén. Ok, vamos a seguir. Verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Escriban sus papeles. A través de la historia eclesiástica, la historia de la iglesia, podemos ver que cuanto más es perseguida la iglesia, más crece. Entonces, lo que el diablo, el Señor lo reprenda, quiere para mal, Dios lo toma, le da la vuelta y todo sale para bien, para su honra y para su gloria. Amén. El diablo nos quiere detener, el diablo no quiere que progresemos, el diablo nos quiere destruir, pero de repente Dios viene, le da la vuelta al asunto y ¿qué?
y todo es para la gloria de Dios. Amén. Escuchen esto, es muy interesante esto. Se estima que para el año 2030, que serían unos 9 años, China será la nación cristiana. Así escribieron eso, es muy interesante. Será la nación cristiana más grande del mundo. No sé si ustedes saben que en la China hay una iglesia que llaman subterránea, ¿verdad? Una iglesia que adora escondidas. Esa iglesia va a ser más grande, con número más grande que todo el mundo. Y es una iglesia que es reprimida institucionalmente. El gobierno los reprime, los persigue, amenaza a los viejos con quitarles su pensión si no adoran a la cabeza de su gobierno y adoran a Jesús. Pero ¿qué está pasando? Está creciendo la iglesia. No sé qué va a pasar, pero y no estoy seguro cuántas personas creyentes hay en este país, pero la misma iglesia escondida en la China va a llegar a ser más grande que en todo el mundo. Están siendo salvos personas en Irán, en los países musulmanes, donde abiertamente el que adora a Jesús le cortan la cabeza. Pero está creciendo la iglesia. Entonces, entre el diablo más trata de reprimir la iglesia más crece, ¿verdad? Es por eso que los emperadores romanos supuestamente se convirtieron al cristianismo. No se crean eso, hermanos. La iglesia católica romana nunca ha sido una iglesia cristiana, es una iglesia falsa. Desde el principio no tiene nada que ver con las escrituras. Si tú me estás oyendo y eres vas a la iglesia católica romana, hermano, salte de allí. Salte de allí, porque es una iglesia idólatra, es una iglesia falsa. Desde el principio Roma empezó a perseguir a los cristianos, y cuando se dieron cuenta que estaban creciendo, esparciéndose por todo el imperio, entonces de repente supuestamente se convirtieron, y el diablo tuvo un plan muy eficaz. ¿Qué dijo? Ahora el imperio romano es cristiano, y supuestamente se hicieron cristianos y empezaron a meter las costumbres idólatras de los dioses que adoraban. Y ahora tenemos esta institución que ha perseguido a los cristianos verdaderos y se llama una iglesia cristiana. No te lo creas. Y es la razón de que los emperadores romanos dijeron: no, ¿sabes qué? Hay que hacer otra cosa, porque perseguirlos no está funcionando, están creciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tendrá que pasar una persecución en Estados Unidos para que la iglesia sea purificada? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero si llega ese momento, tenemos que agarrarnos, estar firmes en la mano del Señor, para que no desfallezcamos cuando llegue el tiempo. Nos tenemos que entender eso. Entonces, el encarcelamiento y testimonio de Pablo sirvió para llenar a los hermanos con más valor de predicar el evangelio. Dijo: no, mira, el hermano Pablo, mira dónde está en la prisión, pero está contento, está escribiendo cartas, está adorando, nos está animando. Yo voy a predicar el evangelio, yo voy a predicar la palabra, ¿verdad? Todo lo que el diablo tenía para desanimar a los hermanos, Dios le dio vuelta y se pusieron más valientes. Entonces, Dios sabe por qué permite que pasemos por situaciones difíciles. Él sabe. ¿Por qué? Porque nos hacemos más fuertes en Él. Estos nos ayudan a madurar en nuestra fe, en otras palabras, a progresar. Esa es la idea, hermanos. Vamos marchando hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. El diablo quiere que retrocedamos atrás y hacia abajo. Pero nosotros, la iglesia, vamos hacia adelante y hacia arriba. Amén. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Ok, vamos a seguir. Verso 15 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo, al Mesías, por envidia y contienda, pero otros
de buena voluntad o por amor. Entonces, fíjense aquí, escriban sus papeles. Pablo aquí identifica a dos tipos de predicadores: los que predican por razones egoístas y los que predican por amor a Jesús. Los que predican por razones egoístas y los que predican por amor a Jesús. Ahora, es importante que entendamos esto. Nótese que Pablo dice que predican el verdadero evangelio. Estaban predicando el evangelio. Los predicadores que predican el evangelio por envidia o contienda no necesariamente son falsos predicadores, sino que predican el evangelio con motivos equivocados. ¿Entienden eso? O sea, no están predicando mentiras, están predicando el evangelio, pero su corazón no está en el lugar correcto. Debemos entender esto. Los falsos predicadores son aquellos que mezclan verdades bíblicas con engaños para desviar a los creyentes del verdadero evangelio. Hay una diferencia. Existen este tipo de predicadores que predican por contienda o por envidia, pero predican la verdad. Gente salva. Los falsos predicadores, los falsos profetas, los falsos maestros, estas personas predican verdad hasta cierto punto, le mezclan engaño, y la meta del diablo en usar a esta gente es que la gente se desvíe del camino de Dios. Tenemos que entender eso. ¿Qué tipo? Voy a dar ejemplos de falsos profetas. Los falsos profetas o los falsos maestros modernos son aquellos que te predican: oh, Dios es amor. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy cierto. Pero el falso profeta empieza a meter mentiras, empieza a decir: Dios es amor, el infierno no existe, porque un Dios amoroso nunca te mandaría al infierno. Te dicen: Dios es amor, y Dios no es, ¿cómo se diría? Dios no es egoísta. Todos los caminos, Dios no es arrogante ni soberbio. Todos los caminos dirigen a Dios. Todas las religiones. ¿Ves la diferencia? Entonces, un falso maestro, falso profeta, te predica la verdad hasta cierto punto y luego empieza a meter engaños. ¿Y qué pasa? Desvían a la gente del verdadero evangelio. Entonces si no hay infierno, pues voy a vivir como quiero y me voy a ir al cielo de todas maneras. ¿Qué dice la Biblia? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo los amonestó: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, el tipo de predicador que Pablo se refería aquí eran predicadores que predicaban el evangelio con motivación o motivos equivocados. Querían pelear y eran envidiosos, envidiaban a otros. En estos días existen predicadores falsos, hermanos, que tenemos que tener. Por eso, cuando escuchen predicaciones, agarren la Biblia y léanla. Comprueben lo que dice el predicador. No nomás tomen lo que dicen nomás porque tienen una gran congregación, porque manejan Bentleys o Rolls Royce, porque tienen anillos de cientos de miles de dólares, porque vuelan en jets privados y porque tienen miles de personas. No nomás por eso tomen lo que dicen como verdad. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Muchos de estos predicadores se están enriqueciendo, están trasquilando a las ovejas de Dios y se están enriqueciendo, predicando mentiras. Amén. Entonces, el predicador que estaba predicando aquí no era necesariamente un falso predicador, sino eran predicadores predicando con motivos equivocados. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se puede aplicar la enseñanza sobre el tiempo cuando Dios pruebe nuestras obras. ¿Se acuerdan?
Vamos allí a 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 15. Escuchen esto. Y si sobre este fundamento, dice que nadie puede poner otro fundamento sino el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Nadie puede predicar otro evangelio que no esté basado en Jesús. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay que dividir esto en tres partes. Dividámoslo en oro, plata y piedras preciosas. En el segundo columna pongan madera, heno y hojarasca. Hojarasca es basura. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos predicadores no necesariamente estaban perdidos, eran salvos, pero no estaban obrando para el Señor con un corazón correcto. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué pasa? Los predicadores que predican la palabra de Dios por contienda, hermanos, créanme lo que los hay, yo los he conocido, envidia o competencia, sus obras serán quemadas por el fuego. Mira, si tú eres una persona que vas a la iglesia o trabajas por el Señor y lo haces por competir acá, no, que tengo que tener más gente que acá o que esto o lo otro, estás haciendo el trabajo de Dios equivocadamente. Si eres una persona que estás haciendo las cosas por envidiar a otro, estás trabajando por el Señor equivocadamente. Si eres peleonero, contencioso, si te gusta causar contienda con otros, estás predicando el evangelio equivocadamente, aunque estés predicando el evangelio. ¿Y qué va a pasar? Los predicadores que están predicando por motivos equivocados, sus obras van a ser probadas en el cielo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando prenden fuego a la madera, al heno o la hojarasca? Dice la palabra de Dios que si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, no va a haber recompensa, aunque su alma va a ser salva, ¿verdad? Pero, de otra manera, los predicadores que predican el evangelio exclusivamente por amor a Dios, sus obras permanecerán y serán purificados por el fuego de Dios. ¿Qué pasa cuando metes el oro, la plata, las piedras preciosas al fuego? Se purifican. ¿Qué pasa? Son probados genuinos. Entonces, cuando estas obras que hacemos por amor a Dios, sin importar quién nos reconozca o quién no nos reconozca, si lo hacemos por amor a Dios, van a ser probadas por el fuego y van a permanecer, van a ser probadas genuinas. Y vas a tener tu recompensa porque lo hiciste con un corazón correcto para el Señor. Entonces nunca debemos andar envidiando a nadie, por más exitosos que sean. Nunca debemos andar sintiendo celos por nada, sino debemos ser obedientes y trabajar por el Señor con un corazón puro, sin esperar recibir nada, hermanos. Si estás trabajando por el Señor esperando recibir algo, mejor no lo hagas. No estoy diciendo que es malo que los pastores reciban sueldo y nada de eso no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la actitud del corazón. Si tú sirves al Señor pero estás esperando recibir algo, o más bien recibir algo en este mundo, en esta tierra, estás predicando por motivos equivocados, ¿verdad? Mejor haz otra cosa, porque cuando llegue el tiempo las obras van a ¿qué? Van a ser quemadas. Entonces tenemos que autoexaminarnos y pedirle al Señor: Señor, purifica mis motivos, mis motivaciones, purifica mis deseos, para que yo obre, para que yo haga trabajo de acuerdo a tu voluntad y por amor a ti. Amén. Porque si hay personas, hermanos, que son envidiosos, son contenciosos,
tiene un corazón competitivo, pero de una manera equivocada. Siempre queriendo estar acá arriba de los demás. Cuando dice la palabra de Dios, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? ¿Qué debes de ser? Debes de ser el siervo de todos. Amén. Pero esto no es lo que estaban haciendo estas personas. Estaban siendo contenciosas. ¿Se acuerdan que Pablo siempre tenía que estar defendiendo su apostolado? Decía Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no de los hombres. ¿Por qué? Porque había gente como estos que lo atacaban y decían, no, ese no es apóstol verdadero, nosotros somos los apóstoles verdaderos. Y por eso Pablo escribía eso, dijo, hermanos, dice, no prediquen el evangelio por motivos egoístas, prediquen el evangelio de buena voluntad. Amén. Predicar el evangelio de buena voluntad. Ok, vamos a seguir. Dice, los unos anuncian a Cristo, al Mesías, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los que ven sus papeles. Los predicadores envidiosos y contenciosos envidiaban el poder, conocimiento y autoridad de Pablo. Ahí es donde nos metemos en problemas. Miren, siempre, hermanos, va a haber alguien que es mejor predicador que uno. Siempre va a haber alguien que tiene más carisma que uno. Siempre va a haber alguien que al parecer va a tener más éxito que uno. Pero no debemos de tener envidia ni celos, porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios para nosotros y hacerla. Amén. Entonces, como dice el dicho, le añadían sal a la herida, diciendo que Pablo estaba aprisionado a causa de algo mal que hizo. ¿Saben eso? ¿Le digo bien? No, adelante. Entonces dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban diciendo? No, ni le queda, ya ves, está en la prisión Pablo. Dice que es un apóstol de Dios, pero mira dónde está. ¿Se fijan eso? Actitudes equivocadas en nuestro corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude. En vez de orar por Pablo u ofrecer ayuda, lo calumniaban y buscaban de alguna manera hacerle daño. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón de los hombres? Entonces debemos examinar nuestros corazones y servir al Señor por amor a Él. ¿Saben por qué? Porque un día Dios nos va a llamar a cuentas y todo lo escondido en nuestro corazón va a salir a la luz. Tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame, líbrame de las envidias y celos amargos, que no ande envidiando a nadie, Señor, y que me ayudes a cumplir lo que tú quieres que yo haga. Porque en todos nuestros corazones, hermanos, existe la maldad, existe el potencial de caer en esas cosas, ¿verdad? De ser crueles. Esto era crueldad. En vez de decir, oremos por el hermano Pablo, mandémosle ayuda, porque es como en países del tercer mundo, no sé si ustedes saben, aquí en Estados Unidos los prisioneros viven hasta mejor que muchos pobres en el mundo. Les dan de comer, de vestir, juegan deportes, muchas cosas. Pero en otros países no es así. En otros países las familias tienen que darles a los prisioneros para que coman. Entonces en ese tiempo era lo mismo. En vez de mandarle una ofrenda al apóstol Pablo para que pudiera suplir sus necesidades, estaban diciendo que era un falso apóstol porque estaba aprisionado. No lo escuchen a Pablo, no lo sigan. Miren dónde está. Si fuera un verdadero creyente, él no estuviera en la prisión. Le estaban echando sal a la herida, ¿verdad? Para que doliera más.
Entonces tenemos que tener cuidado con las actitudes de nuestros corazones, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ver, el verso 17 dice: pero los otros por amor, hablando de los verdaderos, hablando de los predicadores que predicaban la palabra con motivos correctos, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, así como había predicadores que estaban predicando la palabra con motivos equivocados, había predicadores que estaban predicando la palabra con motivos correctos. Escriban sus papeles. Los predicadores que predican la palabra por amor a Dios entienden cuando Dios está obrando aún en las pruebas. Los predicadores que predican la palabra por amor a Dios entienden cuando Dios está obrando aún en las pruebas. ¿Qué pasaba aquí? Los predicadores que predicaban el evangelio por amor a Dios dicen: no, mira, el hermano Pablo está en la cárcel a causa del Señor, está avanzando el reino de Dios. Y muchos de ellos, se me hace que Epafrodito o Epafras, no me recuerdo su nombre, le mandaban ayuda al apóstol. Decían: no les hagan caso a estos otros predicadores envidiosos. Pablo no está allí porque hizo algo mal. Pablo está allí por causa del evangelio, está sufriendo por causa del evangelio. Entonces, por eso, hermanos, no debemos pasar sentencia cuando un hermano está pasando por pruebas. A mí me ha pasado, han hablado de mí. Yo he escuchado que hablan de otras personas y dicen: no, sabes que mira, le está pasando eso porque eso. Decían que era ungido de Dios, pero ahora me estoy dando cuenta que no era ungido de Dios. Mira lo que le está pasando, mira dónde está. Si fuera un verdadero siervo de Dios, no estuviera donde está. Cuidado por eso, porque no debemos de juzgar o pasar sentencia. Mira, hay una diferencia. Cuando la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, quiere decir que no pasemos sentencia, que no condenemos a nadie. Nosotros no tenemos derecho de condenar a nadie, pero sí debemos de juzgar en el sentido que debemos de discernir las cosas. ¿Sí me entienden? Debemos de distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo está eso? Si nosotros sabemos, si yo sé que una persona es ratera, yo no la voy a dejar sola aquí en mi casa. Si yo sé que una persona es una persona deshonesta, yo no le voy a dar toda mi confianza. Si yo sé que una persona es malvada, es violenta, yo no me voy a poner en una situación vulnerable. ¿Me entienden? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que no juzguemos a otros, está hablando de que no pasemos sentencia, así como un juez que da una sentencia y que condena culpable. No debemos de condenar a nadie. Ni siquiera los que sabemos que andan mal, no debemos condenarlos, porque ese no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de Dios. Entonces, cuando nosotros miremos a hermanos que andan pasando por pruebas, no pasemos sentencia, hermanos. Porque hay un motivo por qué Dios permitió esa prueba en sus vidas. Hay un motivo por qué están pasando, por eso Dios tiene un plan. Y no debemos sentenciar, no debemos de juzgar. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. Estaban pasando sentencias sobre él los envidiosos y pensaban que lo estaban lastimando. Pero lo que no entienden es que Pablo sabía que Dios lo estaba usando para avanzar el evangelio. Se salvó mucha gente en Roma. En Roma existía una iglesia muy fuerte, ¿verdad? Mandaban a siervos por todo el mundo desde Roma. Antes de que los emperadores dijeran que el Imperio Romano se cristianizó, había una iglesia muy poderosa en Roma, ¿verdad? Y todo esto creo yo que comenzó con los esfuerzos de Pablo, cuando predicaba el evangelio. Entonces, debemos servir a Dios por amor a Él, sin importar quién reciba el crédito aquí en la tierra. ¿Verdad? Miren, a veces trabajamos, hermanos, a veces hablamos a la gente del Señor y van y se convierten, se van a otra iglesia.
o otra persona los dirige al Señor y tú dices, pero Señor, yo hice todo el trabajo. Dice que uno siembra, otro riega, pero Dios causa el crecimiento. Toda persona que tú hayas plantado una semilla y se salva, vas a tener galardón. Aunque tú no los dirijas al Señor, o tal vez vayan a otra iglesia, o los bautice otra persona, tú vas a tener galardón de esa persona y de todas sus obras, porque sembraste la semilla en ellos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos hablado del Señor a gente en todo el mundo y a lo mejor ya están sirviendo al Señor? No sabemos. ¿Verdad? Cuando llegamos al cielo, a lo mejor van a venir y te van a decir, gracias por haberme hablado la palabra. Nuestro trabajo no es ver quién se salva o no se salva. Nuestro trabajo es hablar la palabra, predicar la palabra y dejar que el Señor se encargue de lo demás. Pero no esperar nosotros recibir el crédito, porque la gloria le va al Señor. Amén. Entonces, los predicadores, las personas que sirven a Dios por motivos egoístas, ya sea para que ellos se miren bien o para que la gente los halague, cuando sean probadas sus obras, no va a haber nada, ¿verdad? Y a Dios nadie lo burla, hermanos. Podemos burlar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos burlar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando servimos a Dios, debemos de servir a Dios con un corazón puro, ¿verdad? Por amarlo a Él, por agradarlo a Él y dejar las consecuencias a Dios, que Él obre como Él quiera obrar. ¿Verdad? A veces hay gente que le hablas cosas, le hablas verdad, y al parecer en ese momento pues no te hacen caso o parece que no pasó nada, pero después a los años te das cuenta que esa semilla tuvo fruto y esa persona ahora sirve a Dios o se apartó de la maldad que andaba haciendo. Amén. Es un trabajo, hablamos de sembrar. Un agricultor, cuando siembra semilla, no espera tener una cosecha al día siguiente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen agricultores que dicen, ¿sabes qué? Voy a sembrar ahora en la tarde y mañana vamos a tener elotes, vamos a tener chiles, vamos a tener sandías? ¿Cuántos han conocido así? No. Saben ellos que siembran la semilla, tienen que trabajar la tierra, tienen que quitar las hierbas, tienen que regar, tienen que proteger en contra de plaga, y al tiempo, a su tiempo, va a haber una cosecha. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros sembramos una semilla en el reino de Dios, va a venir una cosecha, pero a su tiempo, no de un día al otro. Amén. Entonces, trabajemos por el Señor con paciencia. Sembremos la semilla con paciencia. Oremos por esas personas. Eso es regar, ¿verdad? Regar la cosecha. Sembremos, oremos por las personas, sabiendo que un día, de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener una cosecha. Amén. Ok, vamos a ver. Verso 18 dice, perdón, me pasaron. Disculpa, regresa a Tilay. Entonces, grande galardón le espera a todo aquel que sirve a Dios con un corazón de integridad. Si sirves al Señor con un corazón de integridad, esto te espera. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, sirvamos a Dios con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir sincero? En los tiempos antiguos, los tiempos de Roma, ¿cómo se les llama a los que hacen, forman como vasijas ¿cómo se le llama? Que trabajan el clay. ¿Cómo se dice clay en español? Barro. El barro. Que hacían vasijas de barro y eso. ¿Cómo los llaman? Alfareros. Alfarero. Entonces, en esos tiempos siempre ha habido gente deshonesta, hermanos. Había alfareros que usaban material inferior y cuando producían sus productos, sus vasijas o lo que hicieran, como era de material inferior,
salían con quebraduras. ¿Y saben lo que hacían? Tomaban cera y rellenaban los hoyos con cera, y luego los pintaban y se miraban muy bonitos. Entonces, una persona que conocía la calidad de las cosas venía y tomaba la vasija y la ponía a la luz del sol. Y ahí se revelaba los que habían sido rellenados con cera. Entonces, cuando vendían un buen producto, decían que era sin cera o sin cera, ¿verdad? Que era un producto honesto. Entonces, la palabra sincero, sincera, viene de esa palabra sincera, que quiere decir que es un producto genuino, no es algo engañoso. Cuando alguien predicamos el evangelio con sinceridad, no lo predicamos con quebraduras, con motivos equivocados, sino que lo predicamos con un producto de calidad al Señor. Nuestro corazón no está lleno de quebraduras, no está tapado con cera, es sincera, es sincero. Amén. De ahí es donde viene esa palabra. Entonces, debemos de predicar el evangelio, hermanos, debemos de servir a Dios con sinceridad, con integridad, ¿verdad? Buscando agradar a Dios y no a nosotros mismos ni a los hombres. Entonces vamos a ver, Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo el Mesías es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Onda, qué tremenda actitud de Pablo, ¿verdad? Escriban sus papeles. El gozo de Pablo era de que el evangelio estaba siendo predicado. Bueno, está bien. Hay unos que me quieren echar y quieren hacerme daño, pero con que prediquen el evangelio yo estoy contento. Sigan predicando el evangelio. Se las van a ver con Dios un día. Entonces, debemos pedir a Dios que examine nuestro corazón para asegurar que tengamos la actitud correcta. Salmos 139, 23 al 24 dice: escribía el salmista, Dios dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice: examíname, oh Dios, pruébame, ¿verdad? Pruébame si hay algo equivocado en mi corazón, si hay una motivación, una actitud incorrecta, para que me purifiques, para que me cuides de caer en perversidad y que me camines por tu camino santo, el camino eterno. Entonces, el corazón que sirve a Dios por amor a Él se regocija cuando Dios es glorificado. Amén. En vez de estar enojado o envidioso o lo que sea, por lo que sea, se regocija uno en el Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hermanos, miren, todos tenemos defectos, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero tenemos que confiar en el Señor, que Él nos ayude para servirle con un corazón íntegro, un corazón sincero, un corazón que busca traer gloria a Él y no a nosotros y no a ninguna otra persona. Hemos hablado en estos tiempos cómo la iglesia les encanta andar honrando a los hombres, quitándole la gloria a Dios. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad cuando Él regrese con nosotros. Entonces, en conclusión, se requiere una actitud correcta para perseverar en las pruebas. El corazón que sirve a Dios simplemente por amor a Él llegará hasta el final y recibirá gran recompensa por parte de Dios. Una conclusión muy larga, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te adoramos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a servirte con un corazón sincero y lleno de integridad. Perdónanos, Señor, cuando hemos envidiado o hemos tenido celos a otros. Y ayúdanos, Señor, a gloriarnos, a regocijarnos cuando las almas son salvas, cuando tu nombre es glorificado, Señor.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Jesús de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga. Tengas una semana gloriosa y que sirvas al Señor de todo tu corazón. Shabbat shalom. Shabbat shalom.